Es sumergirse en la noche oscura, dijo Brida. No me interrumpas. La voz de Wicca mostraba una irritación contenida. Brida percibió que no era por el comentario. A fin de cuentas, ella había dicho la verdad. Quizá esté irritada con el mago, pensó. ¿Quién sabe si no estuvo enamorada de él algún día? Los dos eran más o menos de la misma edad. Disculpa, dijo ella. No tiene importancia. Wicca también parecía sorprendida de su reacción. Me estabas hablando del tarot. Cuando tú colocabas las cartas sobre la mesa, siempre tenías una idea de lo que sucedería. Nunca dejaste que las cartas contasen su historia. Estabas tratando de que ellas confirmasen lo que tú imaginabas saber. Cuando comenzamos a hablar por teléfono, yo me di cuenta de ello. Percibí también que allí había una señal y que el teléfono era mi aliado. Comencé una conversación aburrida y te pedí que mirases las cartas. Entraste en el trance que el teléfono provoca y las cartas te condujeron a su mundo mágico. Wicca le pidió que siempre se fijase en los ojos de las personas que estaban hablando por teléfono. Eran ojos muy interesantes. Deseo hacer otra pregunta, dijo Brida mientras las dos tomaban té. La cocina de Wicca era sorprendentemente moderna y funcional. Quiero saber por qué no dejaste que yo abandonase el camino. Porque quiero entender lo que el mago vio además de su don, pensó Wicca. Porque tienes un don, respondió. ¿Cómo sabes que tengo un don? Es simple, por las orejas. Por las orejas. Qué decepción, se dijo a sí misma Brida. Y yo pensaba que ella estaba viendo mi halo. Todo el mundo tiene un don, pero algunos nacen con este don más desarrollado, mientras que otros, como yo, por ejemplo, tienen que luchar mucho para desarrollarlo. Las personas con el don de nacimiento tienen los lóbulos de las orejas pequeños y pegados a la cabeza. Instintivamente, Brida tocó sus orejas. Era verdad. ¿Tienes coche? Brida respondió que no. Entonces prepárate para gastar un buen dinero en taxi, dijo Wicca levantándose. Ha llegado la hora de dar el próximo paso. Todo está yendo muy rápido, pensó Brida mientras se levantaba. La vida se está pareciendo a las nubes que vienen en su trance. A media tarde llegaron cerca de unas montañas que quedaban a unos 39 kilómetros al sur de Dublín. Podíamos haber hecho el mismo trayecto en autobús, protestó Brida mentalmente mientras pagaba el taxi. Wicca había traído consigo un bolso con algunas ropas. Si quieren espero, dijo el chofer. Va a ser bastante difícil encontrar otro taxi aquí. Estamos en mitad de la carretera. No se preocupe, respondió Wicca para alivio de Brida. Siempre conseguimos lo que queremos. El chofer miró a las dos con un aire un tanto raro y se fue en el coche. Estaban ante un bosque de eucaliptus que llegaba hasta la base de la montaña más próxima. Pide permiso para entrar, dijo Wicca. A los espíritus del bosque les gustan las gentilezas. Brida pidió permiso. El bosque, que antes era apenas un bosque común, pareció ganar vida. Mantente siempre en el puente entre lo visible y lo invisible, dijo Wicca mientras andaban en medio de los eucaliptos. Todo en el universo tiene vida. Procura estar siempre en contacto con esta vida. Ella entiende tu lenguaje, y el mundo comienza a adquirir para ti una importancia distinta. Brida estaba sorprendida por la agilidad de la mujer. Sus pies parecían levitar. Apenas hacían ruido en el suelo. Llegaron a un claro cerca de una enorme piedra. Mientras procuraba saber cómo había aparecido allí aquella piedra, Brida notó restos de una hoguera en el centro del espacio abierto. El lugar era hermoso. Aún faltaba mucho para el atardecer y el sol mostraba el colorido típico de las tardes de verano. Los pájaros cantaban. Una brisa leve paseaba por las hojas de los árboles. Estaban en una elevación y allí abajo podía ver el horizonte. Wicca sacó de dentro del bolso una especie de túnica árabe que se puso encima de su ropa. Después llevó el bolso cerca de los árboles, de modo que no pudiese ser visto desde el claro. «Siéntate»,
dijo ella. Wicca estaba diferente. Brida no sabía explicar si era la ropa o el profundo respeto que el lugar inspiraba. Antes que nada, tengo que explicarte lo que voy a hacer. Voy a descubrir cómo el don se manifiesta en ti. Solo podré enseñarte si sé algo con respecto a tu don. Wicca pidió a Brida que procurase relajarse, que se entregase a la belleza del lugar, de la misma manera como se había dejado dominar por el tarot. En algún momento de tus vidas pasadas, ya estuviste en el camino de la magia. Lo sé por las visiones del tarot que me describiste. Brida cerró los ojos, pero Wicca le pidió que los volviese a abrir. Los lugares mágicos son siempre lindos y merecen ser contemplados. Son cascadas, montañas, bosques, donde los espíritus de la tierra acostumbran jugar, sonreír y conversar con los hombres. Estás en un lugar sagrado, y Él te está mostrando los pájaros y el viento. Agradece a Dios por esto, por los pajaritos, por el viento y por los espíritus que pueblan este lugar. Mantén siempre el puente entre lo visible y lo invisible. La voz de Wicca la relajaba cada vez más. Había un respeto casi religioso hacia el momento. El otro día te hablé de uno de los mayores secretos de la magia, la otra parte. Toda la vida del hombre sobre la faz de la tierra se resume en esto: buscar su otra parte. No importa si finge correr detrás de la sabiduría, del dinero o del poder. Cualquier cosa que él consiga va a estar incompleta si, al mismo tiempo, no consiguió encontrar a su otra parte. Con excepción de algunas pocas criaturas que descienden de los ángeles y que necesitan la soledad para su encuentro con Dios, el resto de la humanidad solo conseguirá la unión con Dios si en algún momento, en algún instante de su vida, consiguió comulgar con su otra parte. Brida notó una extraña energía en el aire. Por unos momentos sus ojos se llenaron de agua, sin que pudiese explicar por qué. En la noche de los tiempos, cuando fuimos separados, una de las partes quedó encargada de mantener el conocimiento, el hombre. Él pasó a comprender la agricultura, la naturaleza y los movimientos de los astros en el cielo. El conocimiento siempre fue el poder que mantuvo al universo en su lugar y a las estrellas girando en sus órbitas. Esta fue la gloria del hombre, mantener el conocimiento. Y esto hizo que la raza entera sobreviviese. A nosotras, las mujeres, prosiguió, nos fue entregado algo mucho más sutil, mucho más frágil, pero sin lo cual todo el conocimiento no tiene ningún sentido: la transformación. Los hombres dejaban el suelo fértil, nosotras sembrábamos, y este suelo se transformaba en árboles y plantas. El suelo necesita a la simiente, y la simiente necesita al suelo. Uno solo tiene sentido con el otro. Lo mismo pasa con los seres humanos. Cuando el conocimiento masculino se une con la transformación femenina, está creada la gran unión mágica que se llama sabiduría. Sabiduría es conocer y transformar. Brida comenzó a sentir un viento más fuerte y percibió que la voz de Wicca hacía que ella entrase de nuevo en trance. Los espíritus del bosque parecían vivos y atentos. «Acuéstate», dijo Wicca. Brida se reclinó hacia atrás y extendió las piernas. Encima de ella brillaba un profundo cielo azul sin nubes. «Ve en busca de tu don. No puedo ir contigo hoy, pero ve sin miedo. Cuanto más entiendas de ti misma, más entenderás del mundo, y más próxima estarás de tu otra parte». Wicca se inclinó y miró a la joven que estaba frente a ella.
igual a la que fui un día, pensó con cariño, en busca de un sentido para todo y capaz de mirar al mundo como las mujeres antiguas, que eran fuertes y confiadas, y no se incomodaban por reinar en sus comunidades. En aquella época, entretanto, Dios era mujer. Wicca se inclinó sobre el cuerpo de Brida y le desató el cinturón. Después bajó un poco la cremallera del pantalón tejano. Los músculos de Brida se pusieron tensos. «No te preocupes», dijo Wicca con cariño. Levantó un poco la camiseta de la chica de manera que su ombligo quedase expuesto. Entonces sacó del bolsillo de su manto un cristal de cuarzo y lo colocó sobre él. «Ahora quiero que cierres los ojos», dijo con suavidad. «Quiero que imagines el mismo color del cielo, solo que con los ojos cerrados». Retiró del manto una pequeña amatista y la colocó entre los ojos cerrados de Brida. «Ve siguiendo exactamente lo que yo te diga a partir de ahora. No te preocupes por nada más. Estás en medio del universo. Puedes ver las estrellas a tu alrededor y algunos planetas más brillantes. Siente este paisaje como algo que te envuelve completamente, y no como una tela. Siente el placer al contemplar este universo. Nada más puede preocuparte. Estás concentrada tan solo en tu placer, sin culpa». Brida vio el universo estrellado y percibió que era capaz de entrar en él, al mismo tiempo que escuchaba la voz de Wicca. Ésta le pidió que viese, en medio del universo, una gigantesca catedral. Brida vio una catedral gótica con piedras oscuras y que parecía formar parte del universo a su alrededor, por más absurdo que aquello pudiera parecer. Camina hasta la catedral. Sube las escaleras. Entra. Brida hizo lo que Wicca le mandaba. Subió las escaleras de la catedral, sintiendo los pies descalzos pisando en el mosaico frío. En determinado momento tuvo la impresión de estar acompañada, y la voz de Wicca parecía salir de una persona detrás de ella. «Estoy imaginando cosas», pensó Brida, y de repente se acordó de que era preciso creer en el puente entre lo visible y lo invisible. No podía tener miedo de decepcionarse ni de fracasar. Brida estaba ahora delante de la puerta de la catedral. Era una puerta gigantesca, trabajada en metal, con dibujos de vidas de santos, completamente distinta a la que había visto en su viaje con el tarot. Abre la puerta. Entra. Brida sintió el metal frío en sus manos. A pesar del tamaño de la puerta, se abrió sin ningún esfuerzo. Entró en una inmensa iglesia. «Repara en todo lo que estás viendo», dijo Wicca. Brida notó que a pesar de estar oscuro afuera, entraba mucha luz por los inmensos vitrales de la catedral. Podía distinguir los bancos, los altares laterales, las columnatas adornadas y algunas velas encendidas. Todo, no obstante, parecía un poco abandonado. Los bancos estaban cubiertos de polvo. «Camina hacia tu lado izquierdo. En algún lugar encontrarás otra puerta, solo que esta vez muy pequeña». Brida caminó por la catedral. Sus pies descalzos pisaban el polvo del suelo, provocando una sensación desagradable. En algún lugar, una voz amiga la guiaba. Sabía que era Wicca, pero sabía también que ya no tenía control sobre su imaginación. Estaba consciente y, no obstante, no conseguía desobedecer lo que ella le estaba pidiendo. Encontró la puerta. Entra.
Existe una escalera de caracol que baja. Brida tuvo que agacharse para entrar. La escalera de caracol tenía antorchas sujetas a la pared que iluminaban los escalones. El suelo estaba limpio. Alguien había estado allí antes, para encender las antorchas, claro. Estás yendo al encuentro de tus vidas pasadas. En el sótano de esta catedral existe una biblioteca. Vamos hasta allá. Estoy esperando al final de la escalera de caracol. Brida descendió durante un tiempo que no supo determinar. La bajada la dejó un poco mareada. En cuanto llegó abajo encontró a Wicca con su manto. Ahora se hacía más fácil, estaba más protegida, estaba dentro de su trance. Wicca abrió otra puerta que estaba al final de la escalera. Ahora voy a dejarte aquí sola. Me quedaré afuera esperando. Escoge un libro y él te mostrará lo que necesitas saber. Brida ni se dio cuenta de que Wicca se quedaba atrás. Contemplaba los volúmenes llenos de polvo. Tengo que venir más aquí, dejar esto limpio. El pasado estaba sucio y abandonado, y ella sentía mucha pena por no haber leído antes todos aquellos libros. Quizá consiguiera traer de vuelta a su vida algunas lecciones importantes que ya había olvidado. Miró los volúmenes que estaban en el estante. «¿Cuánto viví ya?», pensó. Debía ser muy antigua. Precisaba ser más sabia. Le gustaría leer todo de nuevo, pero no tenía mucho tiempo y necesitaba confiar en su intuición. Podía volver cuando quisiera, ahora que había aprendido el camino. Se quedó algún tiempo sin saber qué decisión tomar. De repente, sin pensarlo mucho, escogió un volumen y lo retiró. No era un volumen muy grueso, y Brida se sentó en el suelo de la sala. Se puso el libro en el regazo, pero tenía miedo. Tenía miedo de abrirlo y de que no pasara nada. Tenía miedo de no conseguir leer lo que estaba escrito. Tengo que correr riesgos. No tengo que tener miedo a la derrota, pensó al mismo tiempo que abría el volumen. De repente, al mirar las páginas, se sintió mal. Estaba de nuevo mareada. Me voy a desmayar, consiguió reflexionar antes de que todo se oscureciese por completo. Se despertó con el agua goteando en su rostro. Había tenido un sueño muy extraño y no sabía lo que aquello significaba. Eran catedrales sueltas en el aire y bibliotecas llenas de libros. Ella nunca había entrado en una biblioteca. «Lonnie, ¿estás bien?» No, no lo estaba. No conseguía sentir su pie derecho y sabía que aquello era una mala señal. Tampoco tenía ganas de conversar porque no quería olvidar el sueño. «Lonnie, despierta». Debía haber sido la fiebre haciéndola delirar. Los delirios parecían muy vivos. Quería que parasen de llamarla, porque el sueño estaba desapareciendo sin que ella consiguiera entenderlo. El cielo estaba nublado y las nubes bajas casi tocaban la torre más alta del castillo. Se quedó mirando las nubes. Suerte que no conseguía ver las estrellas. Los sacerdotes decían que ni siquiera las estrellas eran completamente buenas. La lluvia paró poco después de que ella hubiera abierto los ojos. Lonnie estaba alegre por la lluvia. Esto significaba que la cisterna del castillo debía estar llena de agua. Bajó lentamente los ojos de las nubes y vio de nuevo la torre, las hogueras en el patio y la multitud que andaba de un lado para otro desorientada. «Talbot», dijo ella en voz baja. Él la abrazó.
Ella sintió el frío de su armadura, el olor de hollín en sus cabellos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿En qué día estamos? Estuviste 3 días sin despertar, dijo Talbot. Ella lo miró y sintió pena. Estaba más delgado, el rostro sucio, la piel sin vida, pero nada de esto tenía importancia. Ella lo amaba. Tengo sed, Talbot. No hay agua. Los franceses descubrieron el camino secreto. Escuchó de nuevo las voces dentro de su cabeza. Durante mucho tiempo había odiado aquellas voces. Su marido era un guerrero, un mercenario que luchaba la mayor parte del año, y ella tenía miedo de que las voces le contasen que él había muerto en una batalla. Había descubierto una manera de evitar que las voces hablasen con ella. Bastaba concentrar su pensamiento en un árbol antiguo que había cerca de su aldea. Las voces siempre paraban de hablar cuando ella hacía aquello. Pero ahora estaba demasiado débil y las voces habían vuelto. Tú vas a morir, dijeron las voces, pero él se salvará. Ha llovido, Talbot, insistió ella. Necesito agua. Fueron apenas unas gotas. No llegó para nada. Lonnie miró otra vez las nubes. Habían estado allí toda la semana, y todo lo que habían hecho era alejar el sol, dejar el invierno más frío y el castillo más sombrío. Tal vez los católicos franceses tuvieran razón. Tal vez Dios estuviese del lado de ellos. Algunos mercenarios se aproximaron al lugar donde estaban ellos. Por todas partes había hogueras, y Lonnie tuvo la sensación de que estaba en el infierno. Los sacerdotes están reuniendo a todo el mundo, comandante, dijo uno de ellos a Talbot. Fuimos contratados para luchar y no para morir, dijo otro. Los franceses han ofrecido la redención, respondió Talbot. Han dicho que los que se conviertan de nuevo a la fe católica pueden partir sin problemas. Los perfectos no van a aceptar, susurraron las voces a Lonnie. Ella lo sabía. Conocía bien a los perfectos. Era a causa de ellos que Lonnie estaba allí, y no en casa, donde acostumbraba a esperar que Talbot volviese de las batallas. Los perfectos estaban sitiados en aquel castillo desde hacía 4 meses, y las mujeres de la aldea conocían el camino secreto. Durante todo este tiempo trajeron comida, ropa, municiones. Durante todo este tiempo pudieron encontrarse con sus maridos y gracias a ellas fue posible continuar la lucha. Pero el camino secreto había sido descubierto y ahora ella no podía volver, ni las otras mujeres. Trató de sentarse. Su pie ya no le dolía. Las voces le decían que aquello era una mala señal. No tenemos nada que ver con su Dios. No vamos a morir por esta causa, comandante, dijo otro. Un gong comenzó a sonar en el castillo. Talbot se levantó. Llévame contigo, por favor, imploró ella. Talbot miró a sus compañeros y miró a la mujer que temblaba frente a él. Hubo un momento en que no sabía qué decisión tomar. Sus hombres estaban acostumbrados a la guerra y sabían que los guerreros enamorados acostumbraban a esconderse durante una batalla. Voy a morir, Talbot. Llévame contigo, por favor. Uno de los mercenarios miró al comandante. No es bueno dejarla aquí sola, dijo el mercenario. Los franceses pueden hacer nuevos disparos. Talbot fingió aceptar el argumento. Sabía que los franceses no iban a hacer nuevos disparos. Estaban en una tregua, negociando la rendición de Montségur. Pero el mercenario entendía lo que estaba pasando en el corazón de Talbot.
Él también debía ser un hombre enamorado. «Él sabe que vas a morir», dijeron las voces a Loni, mientras Talbot la tomaba gentilmente en los brazos. Loni no quería escuchar lo que las voces estaban diciendo. Estaba recordando un día en que caminaron así, a través de un camino de trigo, en una tarde de verano. Aquella tarde también tuvo sed y habían bebido agua en un arroyo que bajaba de la montaña. Una multitud se reunió junto a la gran roca que se confundía con la muralla occidental de la fortaleza de Montségur. Eran hombres, soldados, mujeres y niños. Había un silencio opresivo en el aire, y Loni sabía que no era por respeto a los sacerdotes, sino por el miedo de lo que podría pasar. Los sacerdotes entraron. Eran muchos, los mantos negros con las inmensas cruces amarillas bordadas en el frente. Se sentaron en la roca, en las escaleras externas, en el suelo frente a la torre. El último en entrar tenía los cabellos completamente blancos y subió hasta la parte más alta de la muralla. Su figura estaba iluminada por las llamas de las hogueras, el viento sacudiendo el manto negro. Cuando se detuvo, allá en lo alto, casi todas las personas se arrodillaron y con las manos alzadas golpearon 3 veces con la cabeza en el suelo. Talbot y sus mercenarios permanecieron de pie. Habían sido contratados solo para la lucha. «Nos han ofrecido la rendición», dijo el sacerdote desde lo alto de la muralla. «Todos están libres para partir». Un suspiro de alivio corrió por toda la multitud. Las almas del Dios extranjero permanecerán en el reino de este mundo. Las del Dios verdadero volverán a su infinita misericordia. La guerra continuará, pero no es una guerra eterna, porque el Dios extranjero será vencido al final, aunque haya corrompido a una parte de los ángeles. El Dios extranjero será vencido y no será destruido. Permanecerá en el infierno por toda la eternidad, junto con las almas que consiguió seducir. Las personas miraban hacia el hombre en lo alto de la muralla. Ya no estaban tan seguras de si deseaban escapar ahora y sufrir por toda la eternidad. La iglesia cátara es la verdadera iglesia, continuó el sacerdote. Gracias a Jesucristo y al Espíritu Santo conseguimos llegar a la comunión con Dios. No necesitamos reencarnarnos otras veces. No necesitamos volver nuevamente al reino del Dios extranjero. Loni reparó en que 3 sacerdotes salieron del grupo y abrieron algunas Biblias frente a la multitud. El consolamentum será distribuido ahora a los que quieran morir con nosotros. Allá abajo, una hoguera nos espera. Será una muerte horrible, con mucho sufrimiento. Será una muerte lenta, y el dolor de las llamas quemando nuestra carne no se compara con ningún dolor que vosotros hayáis experimentado antes. No obstante, no todos tendrán este horror. Solo los verdaderos cátaros. Los otros están condenados a la vida. 2 mujeres se aproximaron tímidamente a los sacerdotes que tenían las Biblias abiertas. Un adolescente consiguió desprenderse de los brazos de su madre y también se presentó. 4 mercenarios se aproximaron a Talbot. «Queremos recibir el sacramento, comandante. Queremos ser bautizados».